7 de la mañana con 37 minutos, ya 7 con 37 minutos en Radio Pichincha, en su noticiero Punto Noticias, recibimos vía telemática a Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta de la Izquierda Democrática, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarle a los tiempos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Una comisión técnica o una mesa técnica ha decidido crear la Comisión de Desarrollo Económico que usted preside para el tratamiento, aunque sea la vicepresidenta, usted está presidiendo el tratamiento del proyecto de desarrollo económico enviado por el gobierno con el carácter económico urgente. Durante estos días han recibido comparecencias de diferentes sectores, de expertos, de representantes de sectores productivos. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene al momento de estas comparecencias, de estas opiniones, de las sugerencias que han dado todos estos sectores a la mesa para ir armando o esclareciendo dudas o esclareciendo posibles amenazas para la clase media, por ejemplo, como dicen algunos expertos, que contiene este proyecto de ley enviado por el gobierno? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, un saludo afectuoso a Alexis, a toda la audiencia. Bueno, encantada de estar en el programa. Usted señala algo muy interesante y creo que es justamente cómo a través de estas comparecencias que nosotros las hemos planificado de manera muy rápida. Nosotros tenemos una organización muy seria dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Inmediatamente que hemos recibido la ley, hemos preparado estas comparecencias que concluyen mañana. Son 5 días, incluidos el fin de semana, para trabajar en esto. ¿Y qué es lo que podemos advertir? Primero, que yo creo que hay un acuerdo entre todos que es fundamental eliminar ese impuesto del 2% que estaba y ocasiona graves complicaciones a los microempresarios, a los emprendedores, en general, a las personas que emitían una factura y ya estaban pagando ese 2%, inclusive de todo el valor de las ventas. Eso se elimina, se convierte ahora en un sistema de tributación rápido. Me gusta en la propuesta, que yo les debo decir que ha sido grata sorpresa, que el presidente, a pesar de que es un hombre de derecha, presente una propuesta en la que afecta a los más ricos, a la gente que más recursos tiene. El 96% de los ecuatorianos no se topan en la propuesta, es decir, ahí no hay ninguna carga impositiva, no hay ningún aporte adicional. Es al 4% de los ecuatorianos que está rigida la propuesta, porque es muy triste decirlo, pero apenas el 4% gana sobre los 2.000, y digo es triste porque sería mejor que mientras más ganen, más capacidad de gasto tendrían, más capacidad de reactivar la economía. En ese sentido, sí hay una demanda de equilibrar las deducciones, porque las deducciones se han bajado. Están bajadas básicamente a un 40%. Yo creo que hay que equilibrar esas deducciones porque eso da formalidad para que la gente también siga pidiendo las facturas, vea que le usan las facturas y eso le da formalidad. Pero sí creo que sí debe haber una escala más racional. Es decir, ahora está más o menos en el cálculo para que ustedes tengan en consideración el incremento, por ejemplo, para quien gana sobre los $2.000, $2.500 sería de $80 al año. Pero para alguien que gana sobre los $7.000, el porcentaje resulta ser menor que él, es mayor el valor, pero el porcentaje es menor. Ahí le vamos a equilibrar, tenemos que ver lo racional, pero yo creo que el país demanda en este momento solidaridad, la situación es absolutamente crítica, hay 4.800 millones de déficit, esta ley, lo he dicho, no es la panacea, pero yo creo que corrige algunas distorsiones, crea unos elementos muy interesantes, por ejemplo, que quienes tengan dineros, tienen la sociedad constituida en el país, tienen los bienes aquí, pero, tienen las sociedades constituidas en el exterior, pero los bienes están aquí, no pagaban nunca, hoy van a pagar. Eso es muy interesante porque logra normalizar, logra legalizar esos recursos que no estaban contemplados y que nunca se les ha topado. Entonces, igual para personas naturales en ese mismo mecanismo, igual que los que tienen patrimonio sobre el $1.000.000, es una contribución muy alta, sí es muy alta, y creo que eso hay que equilibrar, porque sobre todo hay que tomar en consideración que los avalúos catastrales en ciudades como Quito y Guayaquil son muy altas, y esos avalúos y esos patrimonios que posiblemente sean muy altos, pero si es de su sola vivienda, ¿qué puede generar de recursos? Entonces, hay muchos aspectos, pero lógicamente hay que
hay que recibir todos los cuestionamientos, pero también, por suerte, ha habido personas como él, yo destaco como el economista Santiago García, que llama a la reflexión que apenas el 6% de todos los ecuatorianos pagamos impuestos. Entonces creo que hay que buscar también darle ese sentido de pago y lógicamente de cuidado que tiene que tener el SRI para que no haya tanta evasión como efectivamente la hay. ¿Cómo está, legisladora? Un gusto saludarle también. A ver, ahí me queda claro algo. Me parece que no se cumple el espíritu por lo que usted mencionaba hace un momento, de que quien más gana, más paga, porque usted nos decía que mientras más ganan se va reduciendo el porcentaje del aporte, por un lado. Se debe entonces corregir esa distorsión, decía usted. Y por otro, en el caso de las personas que tienen sus inversiones fuera y ahora se les pretende hacer pagar impuestos en el país, ¿cómo hacerlo sobre la base además de la transparencia? Es decir, cómo tener la certeza de que estoy declarando sobre el real patrimonio que tengo fuera. Porque yo puedo decirle a usted, tengo 5 millones en Panamá o en Dakota o en donde sea, pero resulta que no tengo 5, que tengo 100 o 200 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hacer para transparentar esos datos? Eso sí va a ser muy complejo. A eso no topa Alexis. Desgraciadamente sabemos, ¿no es cierto?, cómo estos paraísos fiscales justamente ocultan la información y en muchos de los casos solamente son develados en ciertas circunstancias. Y para los empleados públicos, recordemos que la restricción y es un delito para los funcionarios públicos, no así para los ciudadanos normales y corrientes, digamos, que pueden haber sacado su dinero. Y fíjese que eso se ha normalizado, son más de 32.000 millones, se dice que están fuera del país. Eso no está topa en la propuesta, es más bien a las sociedades que sí están registradas aquí en el Ecuador y que digamos que tienen los bienes registrados en el Ecuador y algunos son de alta rentabilidad y eso es lo que podrían pagar. Pero también hay un estímulo en este momento que hay que cuidar, por supuesto, pero me parece interesante que para esas personas que sacaron su dinero por cualquier circunstancia que haya sido, que puedan traer el dinero al país, que puedan reinvertir o invertir en el Ecuador, y para eso hay un estímulo que precisamente tendrá que revisarse muy bien para que tengan rebajas en el impuesto, para que no exista todos los pagos correspondientes, pero sí no se eliminen los controles. Eso hemos sido claros, la norma también establece que estos dineros que traigan de fuera del país los inversores tendrán que responder, por supuesto, a los controles establecidos por la ley en el ámbito legal, en el ámbito tributario, fiscal. Es decir, a mí me gusta mucho en ese sentido la propuesta, creo que es muy interesante y ojalá logre de esa manera que los recursos, al menos una parte, pues se lleguen a cristalizar con inversiones en el país. Asambleísta Andrade, que frente a esta necesidad de la transparencia, y usted citaba que es positivo en este proyecto de ley el hecho de que las personas que tienen ingresos en el exterior puedan traerlos y tributarlos, ¿qué decir del artículo 25 y 27 de esta normativa? Hay sectores que dicen que con esto se quiere liberar de toda culpa a los evasores que han enviado dinero a paraísos fiscales y legalizar todo acto de obtención de dinero no justificado. Además, en este mismo proyecto de ley, el envío de dinero al extranjero no pagaría el 5%, sino que se acogería al pago del 3.5% a quienes se acojan a este régimen impositivo. Esto no colabora obviamente a la transparencia, porque de cierta manera, si no estamos malinterpretando este artículo, se está liberando de toda culpa a las personas que tienen dinero en el exterior si es que lo traen al Ecuador. Ahí no, porque creo que la salvedad justamente es que si bien pueden traer, ¿no es cierto?, ¿quiénes van a traer el dinero y que debe ser absolutamente después normalizado? Las personas que ustedes saben que pagando el 5% de salida, del impuesto de salidas a capitales, esa es la cifra que nosotros tenemos registrada. ¿Cuánto más se habrán sacado? ¿Cuántos dineros se habrán sacado sin que haya esos controles, desgraciadamente? Es a través del pago del impuesto de salida a capitales es que se puede determinar que hay más de 32.000 millones de dinero de ecuatorianos fuera. Entonces, es obvio que esos dineros que prácticamente que fueron
pagados de esos impuestos son los que podrían retornar, pero de ninguna manera, y esa también ha sido mi cuestionamiento, es de que pueda existir la posibilidad de lavado, ¿no es cierto? Que lavado de activos, es decir, yo traigo aquí el dinero, ya me llevé pues de fruto de qué sé yo, de negocios ilegales o de corrupción y ahora lo retorno al país y le normalizo. Eso no puede ocurrir y creo que en ese sentido, pero sí debe haber incentivos. Si no queremos que el país, que los dineros salgan fuera, yo creo que es una buena posibilidad de que también vengan a invertir aquí en el Ecuador. Asambleísta, tengo entendido que para esta semana y empezando hoy con estos procesos de socialización que ustedes llevan adelante, está previsto que reciban a los ministros de Estado. ¿Quiénes están digamos, en carpeta para ser escuchados hoy? Y si va a ser esto de forma presencial o telemática. Bueno, nosotros hemos pedido que sea presencial y nosotros estaremos los asambleístas presentes, pero también exigimos que los funcionarios justamente de Estado, que son los que han propuesto esto, estén presentes. No se puede permitir que lo hagan telemáticamente, se necesitan respuestas mucho más ágiles, más directas, y entonces sí, van a estar presentes el ministro de Economía y Finanzas, la directora del Servicio de Rentas Internas, el ministro de Producción y Comercio Exterior e Inversiones, el secretario nacional de Planificación, el ministro de Energía y Recursos No Renovables, el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, así como el Servicio Nacional de Aduana. Esos son los principales personeros que son justamente los que hacen cambio a la normativa para que estén presentes. Y en la tarde tendremos analistas económicos que en unos casos, yo les debo decir, han solicitado la comparecencia. En otros casos se ha pedido, nosotros hemos pedido para que exista equilibrio, por ejemplo, que está Walter Spurrier, Alberto Acosta, Pablo Dávalos, Andrés Mideros, Fausto Ortiz, Pablo Lucio Paredes, Marco Flores, Alberto Dajic, Giovanni Manos Albas. Yo tengo cuestionamiento de algunos nombres porque yo digo que pueden aportar personas que en determinado momento, como Alberto Dajic, yo he sido muy crítica, fue parte precisamente de generar las entidades financieras casi como panaderías y eso llevó al no tener ningún tipo de control la superintendencia de bancos al colapso financiero que derivó luego en el feriado bancario. Entonces, pero bueno, en todo caso, así es la democracia, vamos a tener que escucharles a todos ellos y escuchar sus planteamientos, pero yo espero que realmente en este equilibrio busquemos que no podemos de ninguna manera afectar a la clase media, la vamos a ajustar, pero sí creo que es el momento de la solidaridad. Yo llamo a esa reflexión y espero que justamente esta norma que está aplicando una contribución especial a los grandes patrimonios, pues se equilibre y de esa manera todos aporten. Todo el mundo tiene una parte de razón, por supuesto. Los empresarios dicen, nosotros ya pagamos los impuestos y nos están grabando ahora nuevamente. Ya hicimos una contribución similar en el terremoto del 2017 y ahora nos están cayendo nuevamente por este tema de la pandemia. En todo caso, esos son los problemas que sí tendremos que enfocar, pero en la Asamblea yo espero que haya la objetividad para más bien enriquecerle, mejorarle la propuesta, pero que aprobemos, porque lo otro, ya sabemos, ¿no es cierto?, entra por el Ministerio de la Ley y eso sería mucho peor que mejorarla y darle un instrumento de desarrollo. En el caso de los ministros de Estado, ¿ustedes ya han recibido confirmación? Es decir, ¿van a ir? Porque además se ha hecho casi una costumbre últimamente que se excusen, ¿no? Pero muy poco le digo a Alexis, pero yo creo que sí hay que buscar también darle racionalidad a las comparecencias de los ministros. Mire, yo he visto, ¿no es cierto?, el ministro de Educación o el ministro de Salud por la pandemia ha estado prácticamente en todas las comisiones. ¿A qué tiempo trabaja? Entonces yo creo que el enfoque también, y que eso no esté en la ley de la función legislativa, tiene que ser enfocado a precisamente a la área que discute cada comisión. Es obvio que tendrá que estar en la Comisión de Desarrollo Económico porque estamos tratando la ley. El ministro de Economía y Finanzas, que ha confirmado la presencia, todos han confirmado de manera directa. No hemos dicho que sea indelegable y así tiene que ser. Si les interesa la ley, son los más llamados a promover estas normas, tienen que estar presentes. Entonces, no vamos a permitir realmente la intervención de delegados. Tienen que estar los personeros y eso está confirmado. Esperemos que así ocurra esta mañana.
Y seguramente allí sí van a poder rendir información, esperemos que así sea. Asambleísta Andrade, ¿qué decir respecto a tres temas? El impuesto a la herencia, el impuesto temporal al patrimonio, que también está en esta normativa, y el no gravar con IVA, por ejemplo, a la importación de combustible. ¿Esos temas se van a quedar tal como están o también va a haber algún tipo de observación allí? Yo tengo, digamos, como Izquierda Democrática, nosotros tenemos una propuesta respecto al impuesto a la herencia. Creemos que no se debería eliminar, pero que lo que sí podría es compensarse a través del pago que se hace por esta contribución al patrimonio, para que en el momento en que se haga la herencia se deduzca. Esa podría ser un elemento que me parece además justo, ¿no es cierto? Pero del resto del IVA, por ejemplo, ha habido cuestionamientos también justamente de cómo al bajar el IVA, posiblemente si solo estamos tomando en consideración el producto final y no toda la cadena productiva, lo que puede producirse es que más bien haya productos importados que sí se benefician, como de los temas de limpieza y afectando a la producción nacional. En ese sentido también se ha escuchado criterios y los transmitiremos justamente al ministro de Economía para que ojalá podamos tener evitar esa afectación que podría darse. Y el IVA a los combustibles, sí, eso está manteniéndose. Precisamente para eso le hemos invitado para el ministro de Hidrocarburos para que nos dé las justificaciones debidas del caso. Sí, a ver, tengo entendido que también se ha propuesto que hay un representante del sector productivo que se sume a las mesas técnicas para el tratamiento de este proyecto de ley. Primero, ¿cómo queda normado eso? ¿Cómo van a regular eso? ¿Quién podría ser el representante legisladora? Y por otro, ¿para cuándo? Porque tengo entendido que ya en los próximos días ustedes deben tener listo el informe para primer debate. ¿Para cuándo estará listo y para que pase al pleno, no? Muy bien, Alexis, en esto voy a ser muy clara. Fue justamente mi planteamiento de que conforme esta comisión técnica en la que estén los sectores productivos, de un representante, ellos tendrán que definir, nosotros les hemos dicho al comité empresarial, a los representantes de las cámaras, que ellos definan un vocero que además tenga poder de negociación, digamos, tenga el conocimiento vasto para que pueda estar en la mesa, pero también del sector académico. Nosotros vemos indispensable que justamente esa visión ciudadana, más bien de construir una propuesta equilibrada, esté igual. Vamos a ver una persona que se han acercado de paso ciudadanos preocupados o alentados justamente de cómo buscar una mayor equidad tributaria, van a participar en esta mesa con los representantes o delegados permanentes de las diferentes carteras de Estado. Esta mesa se instaura desde el día miércoles, porque mañana concluimos las comparecencias, a más tardarse, porque hay muchos requerimientos, podríamos pensar que el miércoles concluyamos, si es que nos queda algo libre, y si no, mañana trabajaremos todo el día para tener todas las comparecencias como las hemos tenido hasta ahora, y de esa manera ya empezar a trabajar el informe y en estas mesas de trabajo. Nosotros en el cronograma establecido tenemos que para el 14 de noviembre presentaríamos ya el informe a la presidencia de la Asamblea para el primer debate. Ahí la presidenta tiene 2 días para poder convocar y la Asamblea igual 2 días para poder tratarla, y retorna con todas las observaciones a la comisión. Es decir, estamos en los tiempos, hemos trabajado muy organizadamente para cumplir con los tramos y tener la norma ojalá lista hasta el 28 de noviembre, que es la fecha máxima. Nosotros inclusive en el cronograma, para no correr ningún riesgo, estamos pensando máximo entre el 25 o 26, ojalá antes, poder ya presentar el informe del segundo debate. Asambleísta, ¿cuál va a ser la posición, ya esto en otro tema, cuál va a ser la posición que mantenga su bloque, cuál es su criterio personal también, además, respecto al informe que tampoco es vinculante de la Comisión de Garantías Constitucionales, que estableció que el presidente Lasso podría haber incurrido en el incumplimiento del Pacto Ético del 2017,
y que arrojó esto como conclusión de esta investigación del caso Pandora Papers, una investigación internacional hecha por periodistas, no por políticos, pero que cayó por decisión de más de 100 votos en la Asamblea Nacional en esta comisión que ya ha presentado este informe y que será sometido a consideración del Pleno, es decir, van a ser todos los asambleístas los que decidan si acogen o no acogen las recomendaciones de esta comisión, que son eso, recomendaciones. Usted ya conoce cuál ha sido la reacción del gobierno frente a este tema, al señalar con el dedo a los integrantes de esta comisión, responsabilizar a un sector político por las versiones que se han generado alrededor de este tema, pero ¿cuál va a ser la posición que adopte la izquierda democrática? Bueno, nosotros vamos a tener, yo justamente he planteado la necesidad de que el bloque se reúna, la comisión política igual, para que tengamos una posición en concreto. Yo le debo decir, desde mi visión en el tema estrictamente legal y constitucional, no me voy a referir al tema de ámbito político, porque yo creo que lo que amerita el país es eso, que nosotros digamos en qué parte de la Constitución establece que una comisión, por importante que sea, por una resolución que inclusive podría haber sido unánime, pueda obligar al presidente de la República a ir a la Asamblea Nacional. No existe, no está en la Constitución, no existe tampoco una norma legal que eso obligue. Entonces, por eso yo he señalado que el informe que ha sido presentado está bien ahí, pero hay otras instancias, la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, que yo espero que tenga la agilidad pertinente justamente frente a las denuncias hechas por el ex candidato presidencial Yacu Pérez, para que le dé una cierta tranquilidad, porque ellos además oficialmente pueden tener toda la información porque son el órgano también de investigación del Estado. Por otro lado, decirles que la Constitución es muy clara. En el artículo 129 establece claramente en qué y en qué circunstancias se puede proceder al enjuiciamiento político del presidente o vicepresidente de la República. Y eso está dicho claramente por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de genocidio, tortura, desaparición de personas, secuestro, o por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Pero ¿qué se necesita, Licenia, para eso? Tener el dictamen de admisibilidad y de procedimiento de la Corte Constitucional. Entonces, no podemos transgredir la ley ni la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con el informe en ese aspecto y creo que el informe tiene que abonar, sí, precisamente a que las instancias como lo han hecho, ¿no es cierto? Ya el mismo informe ha sido remitido a las instancias que he señalado, a la Contraloría, a la Fiscalía, y será un elemento más para que estas instituciones tengan un pronunciamiento en su momento. ¿Qué tiene de malo, asambleísta Andrade, el hecho de que el presidente de la República, siendo el primer funcionario público, el primero, porque es el presidente de la República, acuda a la Asamblea y aclare las dudas que tenga que aclarar o que se han generado alrededor de esta investigación periodística? Digo yo, como he ido en otras ocasiones a entregar proyectos de ley, ¿qué tiene de malo que vaya esta vez al Pleno de la Asamblea y ustedes puedan ahí preguntarle todas las dudas que se han generado alrededor de este tema? Porque ustedes son representantes de los ciudadanos, nosotros los elegimos para que estén allí y hagan su trabajo. O sea, ¿qué tendría de malo que el presidente vaya y explique? A ver, ahí es decisión personal. Pero a lo que yo me voy es al tema legal. Yo no sé si el presidente decida, y ya lo ha dicho, ¿no es cierto?, decida o no ir. A lo que voy es que legalmente nosotros, como Pleno de la Asamblea inclusive, no podemos ir más allá de lo que establece la Constitución y la ley. No podemos obligar, eso es lo que voy. Yo estoy refiriéndome solo al tema legal, por eso digo, distinto es el ámbito político. Legalmente no podemos, no podemos obligarle al presidente de la República que asista, y si él no lo desea, no lo hace, sencillamente porque la Constitución le ampara al presidente, le ampara legalmente también, para que si él de considerarlo no asista, no, pero nosotros no tenemos norma legal, no hay una sola norma legal que obligue o que nosotros a través de una resolución obliguemos al presidente de la República que asista a la Asamblea. A eso me refiero. Eso está clarísimo. No hay, si es que, digamos, se llegaría al caso extremo de un juicio político, cosa por el estilo, nada que le obliga al presidente. Pero hay algo que se llama institucionalidad, legislador. Y el presidente Lasso ha dicho públicamente en entrevistas que fueron transmitidas por los propios medios oficiales, gubernamentales, incautados, como quieras llamarse, él dijo: yo iré a la comisión que sea, es más, al Pleno, a decirle al país la verdad sobre tales y tales cosas. Y otra cosa adicional que ha dicho el presidente Lasso es: el que nada debe, nada teme. Entonces,
Yo creo que más allá de lo que diga o no diga la norma, de que si está o no está obligado, incluso para darle un poco de, o devolverle la institucionalidad que ha perdido este país. Una asamblea venida menos, un ejecutivo cuestionado por los Pandora Papers, una contraloría llena de presunciones de corrupción, y así por el estilo con todas las instituciones. Qué mejor que el jefe de Estado, que el primer mandatario vaya al pleno y le diga no solo a los 137 legisladores, sino al país la verdad del caso Pandora Papers. Yo coincido con usted, Alexis, yo coincido con usted, por eso decía en el orden político yo tengo claramente establecido el tema. Si el presidente de la República va a la Asamblea y lógicamente puede señalar o aclarar todos los cuestionamientos, estaría bien, pero a lo que voy, insisto en que legalmente y constitucionalmente no lo podemos obligar. Por lo tanto, queda en el tema discrecional del presidente de la República. Y sí, coincido con usted, la falta de institucionalidad del país es muy grave. Vienen siendo prácticamente socavadas las instituciones y cada día tenemos mucho menos confianza, mucho menos credibilidad en las instituciones. Y un país sin instituciones va a la deriva. Porque nosotros lo que necesitamos, y ya venimos viendo, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo, contralores que prácticamente han sido subordinados al poder y entonces no controlaban absolutamente nada y no dijeron de todos los actos de corrupción, que yo siempre hago una discreción, hago una diferencia. Ustedes no me van a escuchar jamás yo tener calificativos o peor aún cuestionamientos para personas o exfuncionarios. Yo respeto la investidura de cada uno de ellos, sea un expresidente, un exvicepresidente, un exministro, pero ya en el ámbito realmente del control, desgraciadamente no existió eso, como también la fiscalía. Y entonces, al generarse estos temas, que la fiscalía no investigue o tenga una investigación selectiva, nos lleva realmente a la falta de credibilidad en las instituciones. Y la Asamblea también, si ahora mismo intenta irse contra lo legal y lo constitucional para que el presidente asista a la Asamblea, está también socavando la institucionalidad, porque legalmente no nos compete, no está establecido en la norma. Estos son, quizás en algunos casos puede decirse, son vacíos legales, sí, pero también algo que tenemos que tomar en consideración, Alexis, que hasta la consulta popular del 2017, que rige desde el septiembre del 2017, no era un delito, para mí no es ético que se tenga los dineros fuera. Es un poco no creer en el Ecuador, ¿no es cierto? Pero esa no es tampoco el análisis que debe haber o que podríamos hacer, que es en el ámbito político. Yo sí tengo mis cuestionamientos, pero en el ámbito legal es ilegal solamente desde esa fecha para los funcionarios públicos, además, porque todos los países del mundo, fíjense ahora en esta COP26, que están prácticamente los países del mundo reunidos preocupados por el tema ambiental, una de las preocupaciones también saltan es de que justamente los grandes recursos de los diferentes países, nuestro país no es la excepción, desgraciadamente, se encuentran en paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales, de lo que yo he podido ahondar un poquito en la investigación, varían. Hay países como Panamá, que es un paraíso fiscal, pero antes no lo era. O igual Aruba o Qatar. Han ido modificándose de acuerdo a las normas, cómo se modifican. Entonces también hay que tener en ese contexto general el análisis, pero también el país demanda trabajo, demanda que nos sentemos todos a trabajar y en un trabajo armónico, no de confrontación de las instituciones. Yo les digo que camino por la calle, yo siempre me gusta hacer mercado y la gente dice, por favor, déjennos trabajar porque esto de todo este ambiente de pugna, lo único que deviene es en la falta de tranquilidad y de transparencia también. Asambleísta Andrade, ¿qué opinión le merece a usted la reacción que ha tenido el gobierno a raíz de la publicación de este informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que está presidido por un representante de Pachacutic, bloque legislativo con el que ustedes tienen un acuerdo?
el señalar a un sector político que está detrás de un intento de desestabilización, cuando lo que es un informe que va a ser sometido con recomendaciones, que va a ser sometido a consideración de todos los asambleístas, y allí pues se tomará una decisión si lo acogen o no pasa nada, como suele pasar en este país, que no pase nada, que no quede más allá de a dónde ha llegado este tema. Pero ¿qué le parece a usted? ¿Qué opinión le merece a usted la reacción que ha tenido el gobierno a raíz de la publicación de este informe, y en qué nivel, en qué momento se encuentra el acuerdo que tiene la izquierda democrática con Pachacutic? Porque decir de algunos voceros de Pachacutic, ustedes exigen que se cumpla el acuerdo con Pachacutic, como por ejemplo para la elección de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero ustedes no hacen lo propio en las votaciones. A ver, yo creo que ahí hay, no sé, nosotros hemos coincidido en todo con Pachacutic. Podríamos haber tenido alguna discrepancia en algunos temas, pero a la final en los temas que dependen de una agenda siempre hemos votado en conjunto, no solamente en la elección de autoridades, sino en general en varios temas que aunque hayamos tenido alguna discrepancia en el hecho cierto de que sea Pachacutic el que promueva, hemos apoyado. Pero el acuerdo pasa, no es un acuerdo, no es una camisa de fuerza para ninguna de las dos organizaciones políticas. Y en el sentido de lo que usted me señala, Licenia, yo no puedo aceptar de ninguna manera, y lo he sido muy tajante en el criterio de que si queremos llamar, y peor el presidente que dice es el país del encuentro, del diálogo, lo que sea, no puede empezar por denostar a los líderes de organizaciones políticas importantísimas que están además representadas en la Asamblea de forma mayoritaria. Yo creo que si se llama al diálogo, si se llama al encuentro, tiene que partir también por esos pronunciamientos de no confrontar y de evitar justamente, como yo le decía, yo creo siempre en una política de diálogo. Creo siempre que el diálogo es el único elemento que nos puede llevar a bajar las tensiones y encontrar los puntos en común, y que ahora mucho más demanda el país, o nos estamos olvidando de esta crisis tan grave. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, no tienen un trabajo adecuado. 4 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica y 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen ni agua potable ni alcantarillado en el sector rural. Entonces, ¿qué país hemos generado durante todos estos años? ¿Qué país hemos generado con tantas brechas, con tantas desigualdades? A eso tenemos que llamar y para eso tenemos que enfrentar. Y yo les debo decir y ratificar, yo no apoyé al presidente Lasso, por supuesto, y dentro de mi organización fue muy firme en que el partido no puede apoyar un gobierno de derecha y que debía dejar en libertad a sus votantes, como efectivamente se produjo. Pero en este momento, yo espero que al presidente le vaya bien. Yo espero que le vaya bien al gobierno. Estamos viviendo aquí momentos muy difíciles, muy dolorosos, con más de 60,000 muertos en la pandemia. Las familias están rotas, casi todas. Hemos perdido familiares, amigos. ¿Y qué estamos haciendo? Llevándole al país en el ámbito político a una confrontación absolutamente inútil, que deberíamos dejar que funcionen las instituciones y de esa forma también corresponder a esa algo de expectativa que todavía a los ecuatorianos les queda en la Asamblea Nacional. Muy amable asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Ojalá la podamos ver más frecuentemente. Muy amable. Muy gentil. Con gusto, Licenia. Gracias, Alexis. Le mando un abrazo. Cuídense mucho. Buenos días para usted. Un abrazo. Muy amable.